Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido jueves. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio de la parábola de la viuda persistente y el juez injusto. La historia de la viuda persistente no solo ilustra la importancia de la oración constante y de la confianza en la justicia de Dios, sino que también nos deja enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria. A través de su ejemplo, aprendemos tres lecciones esenciales: la necesidad de perseverar en la oración a pesar de las circunstancias, la certeza de que Dios escucha y responde en su tiempo perfecto, y la relación entre la fe y la acción. La primera lección que nos enseña la viuda persistente es la importancia de mantenernos firmes en la oración constante, sin desmayar, aun cuando las circunstancias parezcan adversas. En Lucas 18:3 se nos dice: había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. El verbo venía en el original griego es erchomai, que según el léxico de Blue Letter Bible implica una acción continua y repetida. No se trataba de una petición aislada, sino de un clamor persistente. Este detalle enfatiza que la verdadera perseverancia implica insistir con fe, incluso cuando las respuestas no son inmediatas. Erchomai, movimiento repetido y decidido hacia un objetivo, implica una acción continua que refleja determinación y constancia. Este es el significado de esta palabra. Pero ¿por qué es necesario perseverar en la oración? La perseverancia fortalece nuestra fe y nos enseña a depender del Señor. En Mateo 7:8, Él mismo nos asegura: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Sin embargo, esta promesa no significa que recibiremos de inmediato todo lo que pedimos. La espera forma parte del proceso, y es precisamente en ese tiempo de espera donde nuestra fe es probada y fortalecida. ¿No es cierto que muchas veces nos sentimos tentados a rendirnos cuando las respuestas tardan? Sin embargo, la perseverancia demuestra nuestra confianza en que Dios, en su amor y sabiduría, responderá en el momento perfecto. En Santiago 5:16 se nos recuerda el poder de la oración perseverante. La oración es eficaz del justo puede mucho. Este versículo subraya que la perseverancia en la oración no es en vano. Aunque las respuestas puedan tardar, cada oración fortalece nuestra relación con Dios y nos acerca más a su propósito para nuestra vida. La viuda persistente nos enseña que aunque las circunstancias parezcan adversas, debemos seguir orando con fe, sabiendo que nuestro clamor no cae en oídos sordos. La segunda lección es que aunque las respuestas no siempre llegan de inmediato, podemos confiar en que Dios escucha nuestras oraciones y responderá en el momento adecuado. En Lucas 18:7 y 8, el Señor nos asegura: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Aquí la palabra clave es pronto, pero debemos entender que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestra percepción del tiempo. La aparente demora no significa que Dios no escuche, sino que Él está obrando en los detalles invisibles para que nosotros podamos recibir estas bendiciones. En 2 de Pedro 3:9, el apóstol Pedro nos recuerda esta verdad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta afirmación nos enseña que la paciencia de Dios forma parte de su plan redentor. A veces su respuesta se demora,
porque está obrando en nuestro carácter, moldeando nuestra fe y preparándonos para recibir su bendición. No hemos experimentado situaciones donde al mirar atrás comprendemos que la espera fue necesaria para nuestro crecimiento espiritual. La historia de Abraham es un ejemplo claro de esta verdad. Dios le prometió un hijo, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver cumplida esa promesa. Durante ese tiempo, su fe fue puesta a prueba, pero finalmente recibió la recompensa por su paciencia y confianza. Hebreos 6:15 lo resume así: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. De la misma manera, la vida persistente nos enseña que aunque la respuesta parezca tardar, debemos seguir clamando con la certeza de que Dios escucha y responderá en el momento perfecto. Su aparente silencio no es señal de abandono, sino una oportunidad para fortalecer nuestra fe y aprender a confiar plenamente en su soberanía. La tercera lección de esta parábola es que la fe verdadera no es pasiva, sino que se manifiesta a través de acciones concretas y una determinación inquebrantable. La viuda persistente no se limitó a orar en silencio. Ella actuó, presentándose repetidamente ante el juez para exigir justicia. Este detalle nos enseña que la fe genuina nos impulsa a actuar incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. Santiago 2:17 lo expresa con claridad. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta declaración nos recuerda que la fe no solo es creer en Dios, sino demostrar esa creencia a través de nuestras acciones. La viuda persistente podría haber aceptado la negativa inicial del juez y rendirse, pero su fe la llevó a insistir, confiando en que eventualmente recibiría justicia. ¿No es este el tipo de fe al que somos llamados? Una fe que nos impulsa a seguir adelante, aun cuando las circunstancias parecen estar en contra nuestra. Un ejemplo bíblico que refleja esta combinación de fe y acción es el de la mujer con flujo de sangre, relatado en Marcos 5, 25 al 34. A pesar de su condición y las restricciones culturales de la época, ella decidió acercarse a Jesús, convencida de que solo tocando su manto sería sanada. Su fe la impulsó a actuar y su acción fue recompensada con la sanidad. De la misma manera, nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas. Si estamos orando por una oportunidad laboral, debemos buscarla activamente. Si pedimos sanidad, debemos cuidar nuestra salud y seguir el tratamiento médico necesario. La fe no anula nuestra responsabilidad de actuar, más bien nos impulsa a dar pasos concretos confiando en que Dios bendecirá nuestros esfuerzos. Además, la parábola nos recuerda que la fe requiere determinación. La viuda persistente enfrentó el rechazo repetido del juez, pero no permitió que eso la desanimara. Su determinación refleja la actitud que debemos tener como creyentes, una fe que no se rinde ante los obstáculos, sino que sigue avanzando con la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo resume la esencia de la parábola. La fe que agrada a Dios es aquella que persevera, actúa y confía en su respuesta, aun cuando los resultados no sean inmediatos. La vida persistente no solo nos enseña a orar sin desmayar, sino también a actuar con fe y determinación, sabiendo que Dios en su tiempo perfecto responderá a nuestro clamor. Y así, al analizar las lecciones de la vida persistente, comprendemos que su historia es un llamado a mantener una oración constante, actuar, confiar en la justicia de Dios, con una fe que no se rinde ante las dificultades. Pero más allá de aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria, surge la pregunta crucial: ¿por qué Jesús concluye la parábola preguntando si encontrará fe en la tierra cuando venga? ¿Qué relación tiene esta pregunta con nuestra perseverancia en la oración?
La respuesta la exploraremos el día de mañana. ¿Qué significa la pregunta que Jesús hizo? ¿Hallará fe en la tierra? Mil bendiciones.